Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro, de Mindalia.com, para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Siempre me he rodeado pues, de revistas de más allá en mi casa, revistas de Año Cero, en la tele documentales de Jiménez del Oso, de Germán de Argumosa, y siempre todo en un mundo de investigación, sin tremendismo, sin miedos, sin nada. Yo he vivido muchas sesiones en mi casa con mi familia y lo he vivido, vamos, de hecho mi familia haciendo una sesión con grupos de amigos, directores de banco, con empresarios, vamos, personas que tenían un mismo sentido de la investigación. Y mi familia haciendo una sesión y yo al final de la mesa imitándolo a ellos con mi vasito de plástico, haciendo como una pequeña ouija yo también allí. Todo de lo más normal. Es algo que es importantísimo, ver esto como investigación. Lo principal, ayer Jorge lo decía en su conferencia, el miedo es lo peor que podemos tener en estos casos y en estos temas. El miedo hace que veamos cosas que no son, que sintamos cosas que no son y sobre todo cuando yo digo hay que venir con la mente limpia, con la mente reseteada y empaparse exactamente de lo que es todo este mundo, ¿no? Yo llevo ya mucho tiempo intentando dar a conocer, en Granada formaba parte de un grupo de investigación también, vinculado a la universidad, que es una de las cosas por las que estamos luchando, llevo muchísimos años luchando por esto, porque no tenemos que olvidarnos que la parapsicología es una rama de la psicología, luego lo veremos. Hoy vamos a hablar del mediumismo y la parapsicología, para que veáis la figura del medium, lo importante que es en el mundo de la parapsicología. Y llevo muchísimos años luchando a esto, porque para que en España la parapsicología se estudie en una facultad de psicología, porque no olvidemos que es una de las ramas de la parapsicología. La parapsicología estudia lo que la psicología no puede dar explicación. Y es muy triste que, por ejemplo, se intente hacer una conferencia en una facultad de psicología y 3 días antes de que estén todos los carteles hechos, en Málaga, por ejemplo, vamos, sin ir más lejos, en Málaga, 3 días antes el rector se dé cuenta de que se va a hablar de muertos, porque él decía que se van a hablar de muertos y de historia en su facultad, y 3 días antes se cancele esa conferencia. Eso es muy triste, ahí se demuestra la falta de conocimiento de esto y lo mal estipulado y lo mal que está en España en la parapsicología. Porque sin ir más lejos, me gustaría preguntar a alguno de vosotros, quiero que esto sea también, que no sea en plan monólogo, aunque son temas que llaman mucho la atención, estamos con los 6 sentidos, porque tenemos un 6º sentido que ahora veremos. La primera cosa que os viene a la cabeza cuando se habla de parapsicología, ¿qué es? La primera palabra que os viene o el primer pensamiento cuando se habla de parapsicología, ¿qué es? Fenómenos paranormales, muertos, ¿no? Miedo, fantasmas, ¿no? Pues eso es lo que en todo el mundo, echadores de cartas, gente que engaña por televisión para sacar el dinero, porque esto es una de las cosas principales que en España tenemos. Lo malísimamente que está estipulado lo que es la parapsicología. Pues sin ir más lejos, vamos a empezar un poquito este periplo de unos pocos minutos. Quiero resumir la historia de la parapsicología en media hora, para lo cual, para hablar de comunicación con el más allá, necesitaríamos 6 horas, para hablar de los medios otras 6 horas y para hablar de la parapsicología, pues en mi curso que estamos realizando todos los sábados aquí en Nerja del taller, pues echamos casi un año entero. Y casi se nos quedan cosas en el tintero, porque esto no hay nada arreglado, esto cada día salen cosas nuevas y la parapsicología se mueve por el método de la experimentación. Es decir, por el método de hay un fenómeno que se repite, hay un fenómeno que en España se repite, en Francia se repite, hay una persona que tiene unos fenómenos y que tiene una visión o que tiene un poder sensitivo y que hay muchísimas personas exactamente igual. Entonces nos referimos exactamente a la parapsicología en eso, en el sistema de la investigación. Yo siempre repito que es investigación. Para hablar de la parapsicología, los comienzos, desde siempre, desde nuestros ancestros, desde toda la historia, el hombre ha estado vinculado a la muerte. Es decir, lo tenían clarísimo, la muerte no era el final e incluso muchas civilizaciones se preparaban o vivían en vida para prepararse para la muerte, para el más allá. La cultura egipcia, los griegos, los romanos, la barca de Caronte que los lleva hacia otro lugar, los musulmanes, el paraíso, o sea, yo lo tengo clarísimo, la muerte no existe
es un paso hacia otro lado. Y una de las conferencias que yo doy siempre es con quién nos comunicamos. Yo lo tengo clarísimo. No nos comunicamos con el demonio, no nos comunicamos con Satanás, no nos comunicamos con monstruos del inframundo. Somos nosotros mismos. Esto está muy claro en las experiencias cercanas a la muerte, cuando se repite de que una persona... Son los únicos testimonios que podemos tener de una persona que ha estado en ese límite. Nadie que ha muerto nos da información, pero una persona viva que haya estado en el umbral de la muerte, yo le tengo mucho respeto a esas personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte y coinciden en lo mismo, una paz, siguen siendo ellos mismos, no saben que han muerto hasta que no se ven a sí mismos en una cama. Por lo tanto, yo lo tengo clarísimo, que la muerte no existe. El comienzo de esto, de la noche a la mañana nos llega una persona y dice, esto es parapsicología, esto es un fenómeno paranormal, esto es percepción extrasensorial, sino que hay una historia, un recorrido, que es lo que queremos ver hoy, un poco por encima, y sobre todo, ubicarnos. Vamos a ubicarnos en el año 1848, por supuesto, una casa en mitad del campo, una familia normal del padre, la madre y 3 hijas, de 12, 14 y 34 años. Esto es un ejemplo, un caso real, ¿no? Que hubiera muchísimos en ese tiempo también. O sea, que este fuera el primero y el único que se diga a partir de aquí. No, a partir de aquí se conoce y se propaga, ¿no? Una casa, una familia normal que se está buscando su vida en el campo, una casa nueva que se muda y de repente empiezan a oír ruidos, empiezan a oír golpes, ven que no están solos, el padre de familia, como cabeza de familia, se pone muy nervioso, incluso coge una escopeta todas las noches porque cree que hay alguien en su casa, las niñas aterradas, totalmente, y descubren que no hay nadie, que son golpes inexplicables, miran las tuberías, miran la casa, bueno, dice, puede ser la madera que cruje, pero exactamente ven que no están solos, que alguien o algo intenta comunicarse con ellos. Lo más curioso de todo esto, hasta ahora mismo, pues es un caso normal de fenomenología que a día de hoy se da totalmente también. No hay, hasta ahora no hay nada nuevo en esto. Sí hay que tener en cuenta que estamos en el año 1848, no hay televisión, no hay radio. Entonces, la veracidad de esto no hay precedentes. Es decir, ahora mismo podemos escuchar un ruido y ya tenemos muchas cosas en la cabeza metidas y decimos, uy, ya he escuchado un ruido, pues ya es mi abuelo que está aquí conmigo, porque ya he oído que están con nosotros, pero aquí únicamente no hay nada, o sea, están de primera, empiezan a sentir ruidos, a sentir golpes. Y lo más importante, el primer caso de comunicación con algo, que se intenta comunicar con ellos, se lo dan a las 2 niñas pequeñas, Catherine y Margareta, de 14 y 12 años. Se arman de valor, dice, bueno, estamos con esto, todos duermen juntos en el salón porque están súper asustados y con mucho miedo, y se arman de valor ellas dos y dicen, bueno, vamos a intentar, ¿qué pasa aquí? O sea, aquí hay algo y queremos saber qué es. Son niñas y de modo así cariñoso le ponen un nombre a este ser o a esta persona o a este ente que intenta comunicarse con ellos a través de golpes, a través de arañazos en las paredes que quedan marcadas. Por lo tanto, le llaman el señor Pezuñas. Entonces, intentan hablar con él, se sientan en una mesa, las dos, y crean el primer código de comunicación. Es decir, si tanto haces golpes, haces arañazos, por lo tanto, cada pregunta que te hagamos, queremos que des un golpe en la mesa, que sea un sí, y 2 golpes sea un no. Aquí podemos ya entablar la primera pregunta, básica de la comunicación con el más allá, la hacen estas 2 niñas, que es, ¿hay alguien ahí? Cuando se inicia una sesión, cuando estamos dentro de una sesión de espiritismo, y efectivamente empiezan a entablar conversación con él. Empieza, ¿eres una mujer? 2 golpes, no. ¿Eres un hombre? Sí. ¿Estás muerto? Sí. ¿Eres de fuera? No. Hasta que llegan a la conclusión de que es una persona, es un hombre, que había fallecido, no, que se había sido asesinado en ese lugar. Incluso le indicaron en dónde estaba asesinado. Escarbaron en el suelo y efectivamente encontraron un cuerpo en posición fetal, unos restos óseos en posición fetal, y efectivamente ya llegó la policía, llegaron las autoridades, puesto que allí había habido un asesinato.
Y efectivamente localizaron que era un señor de unos 33 años, el buhonero de la zona que desapareció unos años anteriores y no sabían en dónde estaba. Aquí podemos decir que esta es la primera comunicación con el más allá. No digo que sea la primera, es decir, en este caso en el 1848, alrededores, en otros sitios, también se estaba realizando comunicación. A partir de aquí, ya se extiende por toda Europa estas sesiones. Es decir, vamos a intentar contactar con algo está pasando. Y se suceden diversas sesiones a través de, no quiero hablar todavía de espiritismo, pero intentar entablar comunicación con algo, con alguien que intentaba comunicarse con ellos. Aquí era de todo índole, es decir, personalidades, científicos se juntaban a modo de reuniones y se extendieron por toda Europa. Y es aquí cuando llega una figura, un pedagogo y escritor de Francia, 1804-1869, y dice, oye, aquí está pasando algo, me interesa esto, están habiendo muchas reuniones que dicen que hablan con muertos, que hablan con espíritus, pues quiero saber lo que pasa. Este señor, sin duda alguna, es Allan Kardec, que se dedica a visitar sesión por sesión, reunión por reunión, y tomando nota como espectador. Él no participó, él iba como espectador, tomando nota de todo lo que iba viendo. Aquí quería ver el procedimiento que se hacía, si había fraude, descubrió que en algunas partes sí había fraude, porque esto ya incluso un poco más adelante se convirtió como un pequeño espectáculo que se hacía en las ciudades, lo que llamaban las mesas parlantes, y se dio cuenta que efectivamente se entablaba una comunicación con alguien, con algo. Él, por todo lo que se repetía en esas reuniones, acuñó, a partir de aquí, de Allan Kardec, se acuñó el tema de espiritismo, por el cual dio el concepto de espiritismo como esa doctrina basada en la comunicación de los seres que están fuera de un cuerpo material o espíritus y esa comunicación con los seres del mundo real. Toda su información, todo este periplo que hizo por muchísimas ciudades, por muchísimas sesiones, lo plasmó en su libro, 18 de abril de 1857, El libro de los espíritus. Esto es básico, o sea, en el mundo de la parapsicología, a partir de ahora todavía no se habla de parapsicología, estamos hablando de espiritismo, estamos hablando de comunicación con algo, con el más allá, pero esto es los cimientos, es decir, esto es los cimientos de todo lo que se está moviendo. Actualmente un parapsicólogo, el espiritismo entra un poco en la parte esotérica, ¿no? En la parte un poco divina, ¿no? De los espíritus y tal, y el parapsicólogo es más científico, que ahora lo veremos, pero no podemos entrar en la parapsicología sin previamente esto, o sea, es que tenemos que ir desglosando toda esta historia. En el libro de su espíritu plantea los principios, se habla como una doctrina en la que se habla de la inmortalidad del alma, se habla de que todos somos espíritus, se habla de que este cuerpo es una carcasa, se habla de las relaciones con los hombres, se habla, según se hablan en esas sesiones, de cómo el ser humano tiene que llegar a ser, a esa plenitud, a esa perfección. Y también se habla de espíritus superiores, espíritus inferiores. O sea, todo esto queda recogido en este gran libro. En España, aquí en España topamos con la Iglesia. Aquí en España, simplemente mencionar a José Plácido Sansón y Grandi y a Benigno Carballo, súbditos, discípulos de Allan Kardec, viajaron a Francia totalmente maravillados por estos hechos, por estas sesiones que se realizaban. En España se hacían sesiones, pero llegó la Iglesia, incluso realizando cartas epistolares a las provincias y a las ciudades, diciendo que se abstuviera la gente, palabra literal, que se abstuviera la gente de jugar con las mesas parlantes, que eso era un juego, que eso iba en contra de Dios, que se jugaba con el demonio, en plan asustar. De 8 hoy en día, raro es el mes que a la Iglesia no le interesa el tema de los exorcismos, y cada X tiempo se están formando exorcistas porque el bien y el mal, el demonio, Dios nos puede salvar, el demonio es malo, pero gracias a Dios y a Jesucristo podemos salvar. O sea, siempre ha estado vinculado
siempre está todo unido al mismo sentido. Luego están las diferentes versiones, ¿no?, que le damos. Para mí no existe la posesión diabólica. Para mí lo que existe es una persona que se le ha activado la percepción extrasensorial, es sensitiva, incluso puede ser un medium de incorporación y no lo sabe. Pero bueno, esos son otros temas que se puede hablar también del tema de los exorcismos en la iglesia, también lo tratamos nosotros. Y como estamos comentando, las sesiones se realizan por todos sitios, por todos lugares, y llega un momento que Allan Kardec se da cuenta también de que en estas sesiones hay una persona del grupo que normalmente es la que lleva el tema, o sea, la que controla el tema, la que sirve de comunicación, la que sirve de enlace, ¿no?, con estos espíritus, ¿no?, con estos entes. Y dice, exactamente, hay una persona que es la que lleva todo esto. Entonces realiza otro libro centrándose únicamente en los medium. Realiza el libro de los medium, un poquito más adelante, en 1861, otro de los libros importantísimos. Luego ya sacó otro también de la doctrina espiritista, lo que llama el Evangelio del espiritismo, un poco más basado también en temas religiosos, en plan doctrina. Pero estos dos libros, el libro del espiritismo, el libro de los medium, son la base, una lectura obligada para poder entender todo lo que pasa sucesivamente y posteriormente. Aquí se da cuenta de que hay una persona que sirve de enlace de comunicación, en la cual tiene una abolición de la conciencia, es decir, está siendo transmisora de unos mensajes que luego posteriormente no se acuerda de nada de lo que ha hablado, de nada de lo que ha hecho, y se empieza a hablar de la palabra trance. Es decir, una persona que inconscientemente, por ejemplo, si se realiza una sesión a través de golpes, que puede ser también que a través de su mente, luego lo veremos con el tema de la parapsicología, sea la que mueva un vaso, si se hace un máster, si se hace una sesión de espiritismo con una ouija, si se hacen golpes puede ser que sea ella, y se da cuenta de eso, de que siempre hay una persona. De hecho, yo personalmente he hecho sesiones y efectivamente muchísimas veces no hemos conseguido ningún resultado, siendo el mismo grupo de personas que nos juntamos, y no es porque tú te juntes y empieces a hacer una sesión, siempre va a tener algún resultado, ojalá. Pero nunca se ha dado la casualidad de que nunca, en ningún momento, esa persona de los que formábamos esa sesión, teníamos esa fuerza o esa energía que ellos necesitan para poder mover un vaso, para poder mover un objeto o para poder hacernos saber de que están ahí. Eso es importantísimo. Yo lo tengo clarísimo, somos energía. Entonces, todos tenemos energía. Allá hablaba Jesús también de la vibración, las vibraciones. Se le activaron gracias a sus contactos que estuvo con ovnis. Uno de los temas, incluso yo le pregunté, por eso dice, se me activó la percepción extrasensorial a través de un contacto. La vibración me aumentó. Tengo lapsus de evidencia, o sea, siento como energía. Entonces, esto es importantísimo. De hecho, no lo sabes, estás haciendo una sesión, por ejemplo, estás concentrado y en ese momento se te puede activar esa percepción extrasensorial. Yo lo tengo clarísimo. A día de hoy, yo desgraciadamente no tengo esa percepción extrasensorial. Yo necesito de una instrumentación para poder saber si hay algo, si hay alguien al lado mío, al lado mía. Un medium puede decirme, ahora mismo al lado tuyo estoy viéndote a una persona mayor, tal, y me la describen perfectamente. Yo a lo mejor estoy aquí y no siento absolutamente nada. Entonces, ese momento es, según, luego ya lo veremos también con la parapsicología, tiene que haber un hecho, un acto, un shock, por ejemplo, mental, para que se te active eso, o simplemente con el desarrollando esa actividad con talleres, con formación, con información, se te puede activar esa percepción extrasensorial. Yo lo tengo clarísimo. Todos tenemos ese sexto sentido, como lo llaman, ¿no? Todos tenemos esa percepción extrasensorial dormida. Yo, Miquel y Zarralde, cuando estuvo por aquí, y todos los mediums lo dice, la percepción extrasensorial es como cantar. Todos podemos cantar. O sea, ahora mismo subimos todo aquí y todos podemos cantar. Unos sabrán más que otros tendrán una formación y pueden llegar a unos altos, a unos bajos, o tocar un piano, por ejemplo. Yo puedo llegar, tocar así, pero no realizo ninguna melodía porque no sé. Pero puedo tocarlo, todo el mundo podemos tocarlo. Pues esa comparación de los mediums, ¿no?, de estas personas sensitivas, pues siempre todos repiten lo mismo. Todos somos sensitivos.
¿Quién no ha dicho una vez que estamos haciendo una cosa y dice, uy, unos segundos antes, esto ya lo he vivido yo, esto me está sonando ahora mismo porque lo he vivido, es como si yo hubiera estado aquí? Puede ser, exactamente, que hayas estado ahí. O estás escribiendo y de repente un repelús así que te da, como diciendo, y tiendes a mirar y dices, uff, es como si hubiera alguien aquí al lado. Pues en ese instante, efectivamente, has sentido algo. Porque ellos están entre nosotros. Siempre nos dicen los medios exactamente cuando miran, a mí me da están hablando contigo y de repente miran hacia un lado y digo, ya está viendo a alguien que está aquí, ya está viendo. Y es lo que ellos dicen. Actualmente siempre contamos con personas alrededor nuestras, siempre están entre nosotros. Yo lamentablemente llevo ya 38 años, tengo 38 años y nunca, no soy sensitivo. Me dicen los medios, me digo, qué rabia, ¿no? Que no siento igual que tú ahora mismo. Muchos dicen, eso que te llevas, porque esto es un coñazo. Otros me dicen, pues eso es desarrollarlo. Yo hablo con muchos medios y me dicen, tú tienes una luz, saben ellos que tú estás fomentando esto, estás acompañado por tal. Mi abuela falleció hace 2 años, que fue, principalmente una de mis mentoras. De hecho, estoy aquí gracias a ella por infundirme todo esto. De hecho, lo teníamos clarísimo. Cuando hacíamos una sesión con la familia, casi no pasaba nada. Llegaba ella y se sentaba y contactábamos y eran unas sesiones maravillosas. Tenía una luz impresionante. Y me dicen lo mismo, está al lado tuyo, está contigo, estás por el buen camino y desarrollándolo tú también puedes hacerlo. Digo, pues mira, estoy abierto a desarrollarlo. Sé exactamente cuál es el camino por el que tengo que seguir, lo tengo clarísimo. Y la idea mía es eso, hacerlo público y sobre todo fomentar qué no es la parapsicología, ¿no? Volviendo al tema de los mediums, se dio cuenta también Allan Kardec de que se produce en su mente una fase disociativa de personalidad. Es decir, están ellos ahí físicamente, pero los mensajes que dan no son de ellos. Entonces aquí, exactamente, hay diferentes tipos de medium. Para hablar de los tipos de medium hay que hablarlos por las formas de manifestarse. Es decir, la forma que tienen ellos de manifestar o de dar esos mensajes. Tenemos los mediums psicógrafos, escritura automática. El medium relaja la mano con un bolígrafo y un papel y la mano, por actos reflejos que él no controla, va escribiendo mensajes. Él es consciente, está 100% consciente de lo que está pasando, pero no es consciente de lo que está escribiendo. Aquí tendríamos, por ejemplo, los escritores, pintores, músicos, también a través de un instrumento, puede hacer que toquemos un instrumento. Se da el caso de niños con 4 o 5 años que tocan el violín perfectísimamente y no han dado ninguna clase de violín en la vida. Virtuosos. Y otro de los medium, también otro de los tipos de medios, tenían los auditivos. Exactamente, a través de este trance, escuchan mensajes y los reproducen. Lo dan a conocer. En este caso podemos tener las apariciones marianas, por ejemplo, en este caso, personas que están recibiendo un mensaje de la Virgen según su religiosidad y lo exponen. Aquí tenemos uno de los tipos de medium, es vidente. Aquí cuando sale la palabra vidente se nos viene a la cabeza directamente el Paco Porras, se nos viene el hombre este de las gafas, ¿cómo se llama? Que está ahora mismo en la tele, este que saltó en la piscina también, ¿cómo se llama? El rapper, el Sandro Rey, ¿no? Se nos viene a la cabeza eso, pero vidente en sí es un tipo de medium que a través de este trance son capaces de escuchar y visualizar esas energías. Luego tenemos los parlantes, los cuales esos entes, esas entidades, esos espíritus, esas almas, a través de sus cuerdas vocales, reproducen esos mensajes. Y luego tenemos los casos más extremos, que son los que me imponen muchísimo, y los más, entre comillas, peligrosos también, que son los de incorporación, los medios de incorporación. Esta es la fase más extrema por el cual el medium totalmente no está en un estado de trance y no controla para nada sus actos, su voz, su vista, nada. O sea, el ente o el espíritu totalmente es esa persona. De hecho, cuando ellos despiertan, piensan que se han quedado dormidos. O sea, incluso yo he hablado con varios videntes, o sea, con varios mediums, y de repente han empezado a hablarme y luego vuelven en sí y dicen, perdona, lo siento, es que me he quedado dormido. Digo, si llevas 15 minutos hablándome. Dice, perdona, es que no sé lo que me ha pasado, que ellos no sienten nada, luego si están súper cansadísimos, lo pasan luego un poco mal, porque han usado toda su energía. Esto es muy claro.
Ellos no pueden tocarnos, ellos no pueden abrir una puerta, ellos no pueden pegarnos, tirarnos por una escalera, ellos necesitan de energía, necesitan de esa energía para poder demostrar que están ahí. Entonces también depende mucho de la energía de cada persona. Si estamos de bajón, hay muchos medios que un día están de bajón, desanimados y no reciben ningún tipo de mensaje. No hay que estar preparado para eso tampoco. De hecho, muchos de ellos dicen que las 24 horas, Tara, no sé si está por aquí, que iba a venir uno de los medios, vamos, más maravillosos que yo conozco, Miquel, lo dice lo mismo, dice, no tiene por qué ser de noche, lo tétrico, en una habitación oscura, en un lugar, en un sitio abandonado, o sea, están entre nosotros, a la luz del día, por la mañana, por la tarde, están entre nosotros, pueden verlo, pero necesitan de un mecanismo, necesitan de una instrumentación, como ellos dicen Paloma Navarrete, por ejemplo, también, que todos conoceréis también, necesitan como de un interruptor que ellos digan on y off. Ahora yo quiero controlarlo y quiero hablar con ellos y ahora no quiero. Porque eso es constante. O sea, ellos están hablando por la calle, están dando una conferencia y de repente los ves que se sienten mal porque están recibiendo toda esa energía de ellos. Y es lo que ellos dicen. Ellos saben quién puede verlo. Y enseguida que se te activa, van a saco. Es decir, ayúdanos, estamos aquí, sabemos que nos ves, sabemos que nos oyes. Hemos vivido aquí, por ejemplo, en Nerja, un caso también de una persona que se le ha activado al cabo del tiempo también y estaba primeramente asustada, pasa por todas esas fases del miedo, de no saber lo que es, y hasta que no lo controlas totalmente, vas andando por la calle y estás viéndolo, vas a comprar a la farmacia, estás viendo que hay 3 o 4 señores allí que no deberían estar allí, y todo eso es desarrollo, trabajarlo y sobre todo quitar ese miedo. Una vez que ya has quitado ese miedo, tienes el 90% de todo hecho. Ya digo, hablo por toda la experiencia que yo tengo con Medium, porque yo desgraciadamente no soy sensitivo. Mi hermano, ahora mismo, sí, hace unos días, estuvimos en una investigación, mi hermano de pequeño, cuando ya lo cogía en brazos con 1 año, lo típico, se quedaba mirando hacia un rincón y se reía, le echaba las manos a alguien, como si alguien quisiera echarle las manos, lloraba, por ejemplo, que se quedaba señalando, riéndose, o sea, él veía a alguien. Los niños hasta los 3, 4, 5 años somos todos sensitivos. El amigo imaginario no existe, él realmente estamos hablando con alguien que estamos viendo, el abuelo, el tatarabuelo, un familiar que ya no está con nosotros y realmente estamos jugando con ellos. Luego ya llega el padre con el miedo, no, eso olvídate. El maestro, es que me está hablando de su abuelo siempre, de que está aquí, mira, quitarle eso de la cabeza, que el niño puede tener un trauma, llevarlo a un psicólogo, a un psiquiatra, que el niño está mal. Ahí está el problema verdadero, ahí está el problema. El tema es desarrollarlo con él, vivirlo de la forma más normal posible y el tiempo lo dirá todo, eso está clarísimo. Luego ya también tenemos un tipo de medium, también el medium físico. Tienen un poder tan grande y una energía que son capaces de mover objetos. No los mueven ellos, sino los mueve el mismo medio inconscientemente. Yo he estado en una sesión y he visto un mueble bar entero con llenos de copas moverse entero automáticamente cuando le hemos preguntado, dando una señal de que estás aquí. Y un mueble bar moviéndose entero, las copas moviéndose, y no, efectivamente, no era ese ente, sino a través de ese medium que estaba con nosotros se ha movido. Es decir, para mí la figura del medium es la figura primordial y principal en el tema de la parapsicología. Posteriormente, después de todo esto, luego ya también podríamos hablar un poco de, que eso sería para otra charla también, los tipos de instrumentos que usan los medios que se puede usar para esta comunicación. Hemos hablado de la escritura automática, la tiptología a través de golpes, como hacían las hermanas, a través del péndulo, se puede usar péndulo, se puede usar incluso una bola de cristal, como usa Paloma Navarrete, pero es lo que ellos dicen, son instrumentos, o sea, no son, bueno, ya si hablamos de la Ouija, enseguida ya los pelos de punta todos. El viernes se estrenó una película, la de Ouija, que eso para mí es, vamos, es como destino final, van a ir muriendo todos los que vayan haciendo la Ouija, unos le cortarán la cabeza, o sea, eso es el problema de esto, ese es el problema del tema de la parapsicología. Todo esto no dejamos de inculcar cosas que no son en la cabeza y sobre todo a la gente joven. A la gente joven la estamos, ahora mismo que son los principios, son esponjas, ahora mismo que podíamos
involucrarlos en esto un poquito más y están viendo todo el día en la tele, en la prensa y todo el tremendismo este tan grande. Bueno, el tema de cazadores de fantasmas de la televisión, que es que interactúan con ellos, es que lo hablan, les pegan, son cosas que dices, bueno, es increíble, ¿no? Y cuando realmente ves lo que se está estudiando y lo que se está haciendo, es cuando dices, tenemos muchísimo trabajo por hacer. El tema de la Ouija, todo lo que estamos hablando son instrumentos. Yo hasta hace unos días he estado trabajando con una medium que trabaja, tiene su consulta también y se dedica a esto, y me dijo, Juanma, quiero empezar con el tema de la Ouija. No me da miedo, me da respeto. Pues estamos con ellos trabajando y realmente dice, es increíble lo que me está ayudando la Ouija para poder trabajar. Porque aparte de que ya los puedo controlar más, me sirve como para ir como en una consulta con ellos. Es decir, antes era sensaciones, vivencias constantes. Estaba en una sesión y no daba abasto, llegaba uno, llegaba otro. Y a través de la Ouija ella dice, es increíble cómo lo controlo, cómo me está sirviendo, cómo es un instrumento que ya totalmente le tengo muchísimo respeto. Le hemos dicho unas pautas para poder hacerlo. Nunca sola, nunca lo hace sola. Siempre tiene que haber una persona más, mínimo 2 personas para hacer una sesión. Y sobre todo, lo más importante en el tema de la Ouija es el que somos nosotros mismos. En toda la parapsicología, en todo lo que estoy hablando yo hoy, es esto. Es la sí humana, la mente. No desarrollamos ni un mínimo tanto por ciento de lo que nosotros podemos hacer con la mente. Solamente el medium, la persona sensitiva, se le activa un grado alto de porcentaje por el cual se le amplía su visión. Pero cualquiera de nosotros en cualquier momento podemos llegar a eso. Es lo que yo siempre quiero inculcar. El miedo, sobre todo, eliminarlo. Y sobre todo cuando conoces exactamente lo que se está haciendo y cómo se desarrolla, el miedo totalmente se abandona. Aquí tenemos sesiones que se hacían en la época, siempre con personas que eran las que llevaban el tema del enlace, ¿no? Y todo esto, hasta aquí, todo lo que es lo sobrenatural, el espiritismo, lo esotérico, no sé lo que está pasando, pero llega un momento que llegan los científicos y dice, vale, muy bien, aquí está pasando algo, efectivamente se está contactando con alguien, hay personas que supuestamente sirven de enlace, entran en un trance, que es esto de un trance, y llega un científico y dice, no, yo esto quiero analizarlo, voy a coger a estos mediums, voy a coger a estas personas, las voy a sentar en un laboratorio y voy a hacer investigación con ellos, voy a hacer experimentación con ellos y exactamente saber que si le puedo yo dar un sentido a esto científico, ¿no? Entonces aquí entra otro de los padres, este sí es verdad que es el padre de la parapsicología, que todos conoceréis también, el cual se hace varias preguntas. Se dice, ¿somos nosotros los causantes de todo? ¿Podemos descubrir y controlar el poder de nuestra mente? Y es aquí cuando entra el doctor Joseph Banks Rhine. Es el creador, el fundador del concepto de parapsicología. Él es psicólogo, él es biólogo, doctor en biología, doctor en psicología, y es el primero que acuña la expresión o el concepto de percepción extrasensorial. Él sienta a gente en un laboratorio y le empieza a hacer investigación, experimentación, a través de las cartas Zener, que, bueno, de hecho es en mi logotipo, el logotipo de Parapsicología Nerja, las cartas Zener ahí no pueden faltar, por el cual, a través de estas cartas, investiga a través de mucha repetición si esas personas pueden adivinar un poco qué carta va a salir, si ellos perciben ese mensaje, sin utilizar ninguna instrumentación de por medio. También hace la experimentación Ganfeld, también, 2 personas en 2 lugares totalmente diferentes, intentar que se comuniquen entre ellos, sin ningún instrumento también de por medio. Y podemos decir que este es el nacimiento de la parapsicología en 1930. En 1930 son científicos, son psicólogos, porque no tenemos que olvidar que esto es una rama de la psicología, la psi humana, la mente, por el cual después de más de 30 años de experimentación, Joseph Van Rijn afirma rotundamente, con hechos, con experimentación en la mano, porque el otro es todo muy, muy místico, pues mira, esta persona está viendo muertos, está viendo fantasmas, estamos comunicando con alguien, pero él con experimentación, con documentación en la mano de miles y miles de experimentaciones,
afirma rotundamente que todo ser humano tiene un sexto sentido. O sea, él lo confirma realmente, que a través del desarrollo, a través de la experimentación, a través de la repetición de experimentos, se desarrolla ese sexto sentido. De hecho, la ubica fisiológicamente. Según Joseph Rein, esta es una glándula pineal delante del cerebelo. O sea, esa glándula es la que se activa, es la que tenemos ese sexto sentido, que está dormida, pero la tenemos ahí. Un niño pequeño, como he estado comentando antes, si se lo vamos desarrollando, es increíble. Puede llegar hasta como los medios que están hoy en día, que lo desarrollan y vamos, es increíble el poder que ellos pueden tener. Pero todos, lo importantísimo de esto es que un científico, un psicólogo nos está diciendo que todos tenemos ese sexto sentido. Para mí es un dato fundamental. Igual que el concepto de parapsicología. Antes preguntaba, ¿qué es parapsicología? ¿No? Pues es lo que hemos dicho, ¿no? Fenómenos paranormales, muertos, ouija, ¿no? Todo eso. Pero el concepto de parapsicología, cuando tú se lo explicas a una persona o se lo enseñas, dices, esto no me suena a nada, no entiendo nada, ¿no? Pues lo voy a leer textualmente, el concepto real único de parapsicología, que son aparentes anomalías del comportamiento y la experiencia que existen junto o al margen de los mecanismos explicativos actualmente conocidos que dan cuenta del flujo de información e influencia entre organismo y entorno y entre organismo y organismo. Tú lees esto y dices, eso es parapsicología, ¿y dónde están ahí los muertos? ¿Dónde están ahí las ouijas, los fantasmas? Pues realmente la parapsicología es el resumen de esto, de este concepto, es el mecanismo por el cual una persona puede emitir y recibir información sin ningún medio material de por medio. Esa es la parapsicología. Ya sean entes, ya sean espíritus, ya sean almas, ya sean personas que no están entre nosotros, ya sean extraterrestres, ya sean... Es ese mecanismo por el cual una persona puede recibir información y transmitir información a otra persona sin ningún instrumento de por medio. Ese es el concepto de la parapsicología. Por supuesto que esto, estamos hablando de parapsicología, estamos hablando de psicología, pues estamos hablando de la mente humana, y la UNESCO lo recoge. O sea, eso de que me decían ahora mismo en la puerta, dice, ¿tú eres parapsicólogo? Y yo decía, ojalá yo fuera parapsicólogo. Desgraciadamente en España no existe porque no quieren. La UNESCO, esta entidad que reconoce toda la nomenclatura de estudios, donde recoge todo, las ciencias, la química, la geografía, la demografía. Aquí tenemos como recoge que la psicología en el apartado 61, dentro de la psicología, está la patología, psicopedagogía, psicología experimental. Por el apartado 61.11, perdón, el 61.10, dice, la parapsicología está ahí también. O sea, no nos estamos inventando nada, ni a las facultades le estamos engañando, ni nos estamos inventando ahora mismo nada. La UNESCO lo está recogiendo, lo tenemos ahí. Y dentro de la parapsicología lo dividen en percepción extrasensorial, lo que hemos estado comentando, hipnosis y otras. En otras es el cajón desastre, es decir, aquí estarían las experiencias cercanas a la muerte, la reencarnación, los poltergeists, la fantasmogénesis. O sea, todos esos fenómenos paranormales que estábamos hablando entrarían en ese concepto. Para mí esto es, con esto, tú vas a una facultad y dices, mira, quiero hacer una... Dices, no, es que eso... Digo, no, por favor, vosotros eres un rector, eres un catedrático, qué pena, ¿no?, que no sepas que la UNESCO está recogiendo esto. ¿Por qué no interesa esto? ¿Por qué...? Tengo muchísimos amigos en Venezuela, en Colombia, que supuestamente son lugares un poco menos desarrollados que nosotros, pero académicamente, cuando me preguntan, hola, ¿qué tal? ¿En qué facultad te has sacado? Digo, ojalá, aquí en ninguna facultad. ¿En España no podéis estudiar parapsicología? Digo, no, estamos ahora mismo en la Edad Media, no podemos. Esto es tabú, esto es... Dice, pues yo estoy haciendo ahora mismo un máster en psicofonía, estoy haciendo un máster en sensitivo... Y el baba a mí se me cae, digo, pues, es increíble, de verdad, años luz. Y son facultades que están en Colombia, en Venezuela, pero de mente más abiertas que nosotros totalmente. Dentro de la parapsicología, de la percepción extrasensorial, como hemos visto, se estudian los fenómenos SP, los I-gamma, que son los fenómenos o procesos en los que un individuo parece obtener información sobre los contenidos mentales subjetivos de otro individuo o información acerca de su entorno. Este conocimiento se alcanzaría al margen de la información que proporcionan los sentidos y no podría deducirse lógicamente a partir de la información disponible. Es decir, la comunicación, transmitir o recibir información con otra persona sin ningún instrumento.
la telepatía, la clarividencia, la precognición. Y luego estarían los fenómenos, los psicapas, que son aquellas personas que el individuo puede influir sobre su entorno físico, sobre un objeto, la telequinesis. Es decir, a través de la mente podemos ver un objeto. Y luego ya teníamos otros fenómenos, lo que estamos diciendo, lo que llaman survey, que son las experiencias cercanas a la muerte, las experiencias fuera del cuerpo, las apariciones, casas encantadas, poltergeist, reencarnación. Yo creo que en estos minutos, he llegado casi a justo, he querido resumir esta evolución dando pinceladas fuertes, sobre todo destacando el tema de Allan Kardec y el espiritismo, Joseph Rein, en el tema de la parapsicología, que son esos dos cimientos por el cual se estabiliza todo lo que es la parapsicología. Realmente, o sea, esto es parapsicología, señores, esto es parapsicología. Luego, por supuesto, hay personas que dicen, no, es que yo veo muertos, es que esto es parapsicólogo todo, esto son unos fenómenos parapsicólogos. No, o sea, estamos vinculando todo esto, el miedo, lo estamos vinculando a la parapsicología. Cuando la parapsicología en sí, y es lo que llevo muchísimos años en esto, es esto que hemos visto hoy. Entonces yo lo tengo clarísimo. Somos nosotros, no contactamos con monstruos, contactamos con demonios ni nada, contactamos con personas que ya no están entre nosotros porque siguen estando ahí. Eso yo lo tengo clarísimo. La muerte es un paso a otro nivel. Luego ya podíamos hablar un poco más en profundidad de la reencarnación para otra conferencia. Luego podíamos hablar más incluso de las experiencias cercanas a la muerte, que para mí es uno de los testimonios más importantes porque es una persona que sigue estando con nosotros, que ha estado en ese umbral. Podemos hablar de Raymond Moody, su libro de Vida después de la vida. O sea, hay unas pinceladas en todo este mundo que todo confluye en lo mismo. No estamos solos, seguimos estando con nuestros seres queridos ahí. Unos tienen esa facilidad para verlo y para contactar con ellos, otros no tenemos esa facilidad, pero sobre todo es quitarnos ese miedo. Entonces, para mí, el final de la conferencia, sobre todo, y tener claro unos conceptos es eso. Todos somos sensitivos, tanto te lo dice una persona en 1848 y tanto te lo dice una persona, un científico que ha estudiado en un laboratorio y ha investigado a estas personas y lo ha desarrollado. Y también una gran pregunta, ¿con quién nos comunicamos? Yo lo tengo clarísimo. ¿Y ustedes? Muchas gracias.